Estimados hermanos y hermanas, vamos a continuar hoy contemplando al profeta Elías en el Monte Carmelo. Para ello vamos a leer en Primera de Reyes el capítulo 18 y vamos a leer a partir del versículo 28 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lavió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Que el Señor añada su bendición a esta palabra suya. Entre los instructivos que el Señor dio en el Antiguo Testamento a Moisés para hacer los sacrificios en el altar, en el tabernáculo, en el desierto, primeramente, y a posterior en el templo, entre los muchos instructivos, había este instructivo muy sugestivo. Está registrado en Levíticos el capítulo 6, versículo 13. Allí se lee así: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué quiere decir esto? Que el altar donde se quemaban las víctimas, los sacrificios, tenía que arder día y noche. Ese era el instructivo. Luego nos trasladamos al Nuevo Testamento, y entre las recomendaciones que hace el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 11, les dice, entre otras cosas, estas palabras: fervientes, o como dice la antigua versión, ardientes en espíritu.
Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, el fuego de Dios vino el día de Pentecostés, hizo su entrada en el aposento alto como lenguas de fuego para poseer y ser poseído por todos los que estaban allí, los 120 individuos cuando nació la iglesia. Es subjetivo todo esto. Ahora, hermanos queridos, tenemos que reconocer que cuando estamos apagados espiritualmente, no muertos, porque ya pasamos de muerte a vida, no sentimos el gozo de la salvación. No sentimos las ganas de servir a Cristo. Es por eso la recomendación ardientes, fervientes en espíritu. Llegamos a esta porción, a esta parte del relato de la actuación del profeta Elías en el Monte Carmelo. Y podemos decir que aparecen dos palabras que en el Nuevo Testamento son claves: fe y obras. Aquí es cuestión de fe y no obras. La actitud de los profetas de Baal dice que clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre. ¿Qué nos sugiere esto? A mí me sugiere la lucha carnal, la lucha de procurar la salvación por las obras de la ley. Ahora, Baal era el dios del sol y sus profetas clamaron hasta el mediodía, y es al mediodía precisamente cuando el sol está en su apogeo. Pero su Dios, el Dios del sol, no pudo responder por fuego. Esto nos enseña que el pecador, no obstante todos sus esfuerzos, no consigue lograr su salvación. Aunque pudiese llegar al colmo en su fervor y excitación fanática, su Dios no responde. No responde. Qué lindo es leer en las Escrituras: porque por gracia sois salvos, por la fe, no por obras, porque la gracia es un don gratuito de Dios. Notemos, en cambio, y esto es lo que quiero comentar en primer lugar, lo que está registrado en el versículo 30. Con cuánta calma y confianza se dirige Elías a Dios en oración. Primero, él repara el altar de Jehová que estaba arruinado, estaba demolido. ¿Cuánto tiempo ese altar estuvo arruinado? No sabemos. Pero aquí nos acercamos a nosotros mismos. Nuestro altar, nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, necesita ser reparado, hermano, hermana. No podemos seguir con un altar destruido, con un altar sin el calor que debe sentirse de la presencia del Espíritu Santo. El fuego divino tiene que hacerse sentir en ese altar. ¿Qué ha destruido? ¿Qué ha arruinado tu altar? ¿Y el altar familiar? ¿Cuántas familias cristianas, tanto el papá como la mamá, no tienen levantado en el hogar el altar familiar? ¿Qué ha logrado Satanás en ese hogar? Pero también el altar congregacional. Hermano querido, nosotros nos reunimos, ¿no es verdad?, cada primer día de la semana para celebrar la cena del Señor.
En esa reunión tratamos de expresarle al Señor nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza, porque lo hacemos en la medida de la comprensión del sacrificio del Señor a nuestro favor. Pero venimos por costumbre, hemos convertido la cena del Señor en un ritual. No, hermano, cada primer día de la semana, como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cada día tenían que poner pan fresco, pan nuevo en el lugar santo. De la misma manera, hermano, cada primer día de la semana, no vengamos con lo mismo, el mismo ritual. Que nuestro corazón, nuestros labios tengan palabras renovadas, palabras nuevas de agradecimiento al Señor. No se trata de hacer espectáculos nuevos, no, pero expresiones de gratitud que sean renovadas. Algunos nos conformamos, pide un himno, hace una oración, pide otro himno, ese es su cupo. No, en la cena del Señor no hay cupos. Tenemos que expresarnos en el entendido que hay otros también que tienen el derecho de expresarse y también tienen su tiempo para expresar esa adoración, esas palabras de gratitud al Señor. La actitud de Elías es la actitud de la fe, serena y segura. No hay esfuerzo humano, fíjense. No hay ni vestigio alguno de fanatismo. No hay nada que aflore allí de la carne, de la naturaleza carnal. Yo lo miro al profeta cuando él se dirige al pueblo y les dice, acérquense a mí. Y sin mucha propaganda, sin promocionarse a sí mismo, él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué pasó? La carne está allí anulada. Está la carne anulada. No hay griteríos, no hay desórdenes emocionales por su parte. ¿Cuántas veces pasamos por algún salón donde dicen que están adorando a Dios y escuchamos gritos y a veces hasta alaridos y presenciamos como curiosos cómo se tiran al piso? No, esa no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nos tiene en sus manos para adorar, no nos noquea, no nos tira a la lona, no nos tira al piso, no nos hace gritar descontroladamente. Lo hacemos con mesura, con serenidad, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Allí lo mismo pasó en el Monte Carmelo. No había desórdenes emocionales por parte del profeta. Vemos que el fuego cae y el nombre de Jehová es loado. ¡Qué lindo! El fuego cae y el nombre del Señor es loado, porque la multitud grita y dice al unísono, Jehová, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es por obras, no es por un accionar de ritual de nuestra parte. Que Dios, el Señor, nos enseña a darnos cuenta, amado hermano. Nos trasladamos al verso 30 hasta el 39. Lo repasamos y bueno es repasarlo una y otra vez. Así como Elías hizo echar una y una tercera vez, llenar la zanja con agua. Es bueno repasar las Escrituras, llenar nuestro corazón con esa agua, una y otra vez. Elías reparó el altar de Jehová.
con 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel. Al poner la víctima, llegó el momento cuando, sin fuego abajo, pero todo empapado de agua, despedazó el buey, puso la víctima sobre el altar. Con esto les estaba dando un mensaje al pueblo y a la nación toda. Les estaba diciendo que Dios les concedía en su amor un sustituto que sería consumido por el fuego por causa del pecado de todos ellos, de toda la nación. Además de esto, se vertieron 12 cántaros de agua hasta empaparlo todo y llenar la zanja alrededor. La tarea así se hacía más difícil. Cuanto más agua, más humedad, el fuego no iba a encender. Y aunque cayese el fuego, sería humanamente imposible que se consumiese la ofrenda. Sin embargo, el fuego cae y lo consume todo, y aún lame las aguas de la zanja. Y yo pego un grito y digo, amor inmerecido. Esa nación no merecía ese gesto, esa muestra de amor, que Dios aceptaba un sustituto, un sacrificio a favor de ellos. La víctima sobre el altar fue consumida por el fuego divino en lugar de ese pueblo pecador. Y yo me doy la vuelta y miro hacia el monte Calvario, hacia ese madero en el Gólgota. Y digo, Señor, ¿por qué está tu Hijo ahí, clavado? Yo no merezco tal exhibición de tu amor. La mejor muestra, la mejor exhibición de que Dios me ama con gracia, por gracia y solo por gracia eterna, es su Hijo allí enmaderado en el Gólgota. Mi sustituto, el que cargó con mis culpas, mis pecados, al que Dios lo hizo pecado sin haber cometido pecado. Y Dios lo castigó con una justicia divina, perfecta y santa, para salvar mi alma, para salvar nuestras almas, nuestras vidas de la eterna condenación. Gloria sea al Señor. Que cada primer día de la semana tengamos algo nuevo para ofrecerle a nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar todavía con este tema.